Escúchame un momento. Si sientes que algo en tu vida se está deshaciendo, si hay personas que se han ido sin que entiendas por qué, si hay días en que te despiertas y ya no reconoces quién eres, no te vayas, porque lo que está pasando contigo no es lo que crees que es. Y este vídeo llegó a ti en el momento exacto. Hay algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta, que hay momentos en la vida en que te sientes raro, no enfermo, no loco, simplemente fuera de lugar, como si todos a tu alrededor supieran exactamente lo que quieren, y tú llevaras años dando vueltas en círculos, buscando algo que no sabes ni nombrar. Hay personas que antes formaban parte de tu mundo, y ahora son casi extraños. No hubo una pelea grande, no hubo una traición enorme, simplemente dejaron de encajar. Y eso duele de una manera extraña, porque no tienes palabras para explicar por qué te duele. Hay proyectos que empezaste con ilusión, y que ahora te pesan como losas. Hay sueños que guardaste durante años y que ahora ni siquiera te atreves a pronunciar, por miedo a que suenen ridículos. Hay mañanas en que te miras al espejo y no ves a alguien que está construyendo algo. Ves a alguien que está aguantando. Y lo peor de todo no es el dolor. Lo peor es la confusión, porque no sabes si estás fallando o si estás cambiando. No sabes si estás perdiendo el rumbo o si por fin estás encontrándolo. No sabes si eres demasiado sensible o si simplemente estás siendo honesto contigo mismo por primera vez. Si alguna de estas cosas resuena contigo, quiero que te quedes, porque lo que voy a contarte es lo que nadie te explicó cuando más lo necesitabas. Hace más de 100 años, un médico austríaco llamado Alfred Adler dijo algo que cambió para siempre la manera en que entendemos el sufrimiento humano. No dijo, eres así porque tu infancia fue difícil. No dijo, eres así porque tienes traumas que cargar de por vida. Dijo algo mucho más valiente. Dijo, la persona que eres hoy es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Y eso significa que la persona que serás mañana depende de las decisiones que tomes hoy. Adler no creía en el determinismo. No creía que estuvieras atrapado por tu pasado. Creía que eras libre. Y que esa libertad era, al mismo tiempo, tu mayor poder y tu mayor responsabilidad. Pero también entendía algo más. Entendía que esa libertad da miedo, y que muchas personas, sin saberlo, construyen una prisión propia para no tener que enfrentarse a ella. A esa prisión Adler le puso un nombre: el estilo de vida. El estilo de vida no es cómo te vistes. No es tu rutina de mañana ni la música que escuchas. El estilo de vida, según Adler, es el guión secreto con el que llevas funcionando desde que eras niño. Es la historia que te cuentas sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que el mundo te puede dar, y sobre lo que debes esperar de los demás. Y ese guión se escribió muy pronto, antes de que pudieras cuestionarlo, antes de que pudieras elegir. Tal vez aprendiste que el amor había que ganárselo, que mostrar debilidad era peligroso, que era mejor callarse que arriesgarse a equivocarse, que si no eras perfecto, no eras suficiente. Ese fue tu estilo de vida, y durante años funcionó. Te protegió, te dio estabilidad, te hizo sentir que tenías el control. Pero llega un momento en que esas estrategias que aprendiste para sobrevivir se convierten en cadenas que te impiden vivir. Y entonces, algo empieza a romperse. Pero aquí viene lo que nadie te ha dicho. Lo que se está rompiendo no es tu vida. Lo que se está rompiendo es tu antiguo estilo de vida. Y eso es exactamente lo que necesitaba pasar. Adler también habló de algo que todos conocemos, aunque muy pocos reconocen en sí mismos. Lo llamó el complejo de inferioridad. Y no significa que seas una persona débil o insegura. Significa algo mucho más universal. Que todos los seres humanos, en algún momento de su vida, sienten que no son suficiente. El niño que se compara con su hermano mayor, el estudiante que siente que todos entienden menos él, el adulto que mira la vida de otros en pantalla y siente que algo en él está roto. Eso es el complejo de inferioridad. No es una patología, es una experiencia humana. El problema no es sentirla. El problema es cómo reaccionamos ante ella. Porque hay personas que, cuando sienten que no son suficiente, se encogen, se vuelven invisibles. Dejan de intentar. Y hay otras personas que, cuando sienten que no son suficiente, se inflan. Necesitan dominar. Necesitan ser los mejores en todo. Necesitan el aplauso constante, para callar esa voz interior que les dice que no valen. Dos respuestas diferentes. Un mismo miedo debajo. Y ninguna de las dos te lleva a donde quieres ir. Adler decía que la salud psicológica real no está en sentirse superior a los demás. Tampoco está en achicarse y conformarse. Está en algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. En contribuir. En sentir que eres parte de algo más grande que tú mismo. En conectar con otros desde la autenticidad, no desde el miedo. Y eso requiere soltar el guión viejo.
Ahora quiero compartir contigo 5 ideas que pueden cambiar completamente la manera en que ves lo que está pasando en tu vida. 5 ideas que Adler conocía, que la psicología moderna ha confirmado, y que tú, en el fondo, ya intuyes. La primera: perder personas no siempre es una pérdida. Hay algo que la sociedad no te enseña a aceptar, que algunas personas están en tu vida para una etapa, no para siempre. Y cuando esa etapa termina, la relación también termina, no porque alguien fallara, no porque alguien sea malo, sino porque ambos han cambiado en direcciones distintas. Piénsalo así. Cuando tenías 6 años te encantaba jugar con tierra. Con el tiempo, eso cambió. ¿Eso significa que tu infancia fue un fracaso? ¿Que algo salió mal porque ya no juegas con tierra? No. Simplemente creciste. Lo mismo pasa con algunas personas. Hay amistades que nacieron de una versión tuya que ya no existe. Relaciones construidas sobre quién eras cuando tenías miedo, cuando necesitabas aprobación, cuando no conocías tu propio valor. Y cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a conocerte de verdad, esas relaciones tiemblan. A veces tiemblan porque la otra persona también crece contigo. Y eso es hermoso. Pero a veces tiemblan porque estaban construidas sobre un tú que ya no existe. Y cuando ese tú desaparece, la relación no tiene suelo firme donde apoyarse. Adler diría que esa distancia no es un fracaso. Es la prueba de que estás creciendo. Porque las personas que te aman de verdad no se quedan con quien eras, se quedan con quien eres. Y las que solo amaban la versión que les resultaba cómoda. Déjalas ir, con gratitud, sin rencor, pero déjalas ir. La segunda idea: el dolor es la brújula de la evolución. Hay una mentira muy extendida en el mundo del crecimiento personal, y es que si lo estás haciendo bien, si estás en el camino correcto, deberías sentirte bien. Deberías sentirte seguro, tranquilo, con certeza. Pero eso es mentira. La incomodidad no es señal de que algo va mal. La incomodidad es la señal de que algo está cambiando. Piensa en un músculo. Para que un músculo crezca, primero tiene que romperse. Esa pequeña ruptura de fibras musculares es exactamente lo que produce el dolor después del ejercicio. Y también es exactamente lo que produce el crecimiento. Lo mismo ocurre con tu psique. Cuando dejas una relación que ya no te hacía bien, duele. Cuando dices no a algo que siempre dijiste sí para complacer a otros, incomoda. Cuando empiezas a actuar desde tus propios valores, en lugar de desde las expectativas ajenas, hay una resistencia enorme. Ese dolor, ese malestar, no es señal de que te estás equivocando, es señal de que estás creciendo. Adler tenía una idea que me parece brillante. Decía que el sufrimiento que nos negamos a atravesar se convierte en el techo de todo lo que podemos llegar a ser. Cada vez que huyes del dolor, cada vez que evitas la conversación difícil, cada vez que prefieres quedarte donde estás antes de arriesgarte a donde podrías ir, le estás poniendo un techo a tu propia vida. La tercera idea: tu mente intenta protegerte del cambio. Aquí viene algo que puede resultarte incómodo, pero necesito que lo escuches con honestidad. Una parte de ti no quiere cambiar. Una parte de ti prefiere quedarse donde está. Aunque donde está duela, aunque donde está sea demasiado pequeño para quien realmente eres. ¿Por qué? Porque tu mente asocia lo conocido con lo seguro. Aunque lo conocido sea doloroso. Aunque lo conocido sea limitante. Es conocido. Y lo conocido no mata. Lo desconocido, en cambio, lo desconocido podría ser peligroso. Al menos así lo percibe tu sistema de supervivencia. Adler llamaba a esto la resistencia al cambio. Y lo fascinante es que esta resistencia no se presenta como miedo, se presenta como excusas. No es el momento adecuado, cuando tenga más dinero, cuando los niños sean más grandes, cuando me sienta más preparado. ¿Te suenan esas frases? Son la voz de tu estilo de vida viejo, tratando de mantenerte exactamente donde estás. Porque si cambias, si de verdad cambias, ya no podrá predecirte, ya no podrá controlarte. Y eso le aterra. El momento en que más sientes que no puedes, es exactamente el momento en que más cerca estás de poder. La cuarta idea: te sientes perdido porque estás avanzando. Imagina que has vivido toda tu vida en una habitación pequeña. Conoces cada rincón. Sabes dónde está cada mueble. Puedes moverte en la oscuridad total sin tropezar. Y un día, alguien abre una puerta que lleva a una casa mucho más grande. Habitaciones que no has explorado, pasillos que no reconoces, espacios llenos de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Qué sientes en ese momento? No sientes alegría inmediata. Sientes vértigo. Sientes que no sabes dónde estás, que no tienes el control, que estás perdido. Eso es exactamente lo que pasa cuando creces. La sensación de estar perdido no es señal de que te has alejado de tu camino. Es señal de que tu camino se ha vuelto más grande, de lo que tenías cartografiado. Y la única manera de encontrar el camino en una casa nueva es explorarla, poco a poco, sin el mapa que tenías en la habitación pequeña.
porque ese mapa ya no sirve aquí. Adler decía que el crecimiento siempre implica un periodo de desorientación, que es inevitable, y que confundir esa desorientación con fracaso es el error más costoso que puede cometer una persona. La quinta idea. La necesidad de aprobación es la trampa más invisible. Quiero hablarte de algo que es, quizás, el obstáculo más silencioso y más destructivo, en el camino hacia quien realmente eres, la necesidad de aprobación. Todos la tenemos. No hay una sola persona en este mundo a quien no le importe lo que piensan de ella, pero hay una diferencia enorme entre considerar la opinión de los demás y vivir en función de ella. Y muchas personas, quizás tú en este momento, llevan años tomando decisiones, no basadas en lo que quieren, sino en lo que creen que los demás esperan de ellas. La carrera que elegiste para no decepcionar a tus padres, la relación que mantuviste por miedo a estar solo, el trabajo que no dejaste por terror al qué dirán, los sueños que callaste para no parecer ingenuo. Adler lo decía con claridad. Mientras vivas para la aprobación de los demás, nunca vivirás tu propia vida, porque siempre habrá alguien que desapruebe. Siempre habrá una opinión que te frene. Siempre habrá una expectativa que no puedas cumplir. Y lo más irónico de todo es que las personas cuya aprobación más buscamos, a menudo son las que menos conocen quiénes somos en realidad, porque nosotros mismos nunca les hemos mostrado quiénes somos en realidad. Les mostramos la versión editada, la versión que creemos que van a aprobar. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos solos, incluso cuando estamos rodeados de gente. Quiero que pares un momento. Quiero que te permitas sentir lo que estás sintiendo en este instante, sin juzgarlo, sin analizarlo, sin intentar que tenga sentido todavía, porque lo que estás viviendo ahora mismo tiene un nombre, y ese nombre no es crisis, no es fracaso, no es depresión, aunque a veces lo parezca. Se llama transformación, y toda transformación real implica que algo muera. Una oruga no se convierte en mariposa, añadiendo capas sobre lo que ya era. Se disuelve. Literalmente. Dentro del capullo, la oruga se convierte en una especie de sopa biológica. Una masa sin forma, sin identidad reconocible, sin saber aún lo que será. ¿Te suena familiar esa sensación? Eso que sientes que se rompe en ti. No es tu vida. Es la versión de ti mismo, que ya no puede seguir existiendo, si quieres llegar a ser quien realmente eres. Es la identidad que construiste para sobrevivir, cuando no sabías que había otra forma de vivir. Es el escudo que levantaste cuando eras pequeño, y que ahora se ha vuelto demasiado pesado para seguir cargando. Es el personaje que aprendiste a interpretar para que los demás te aceptaran, y que ahora ya no puede contener todo lo que realmente eres. No se está rompiendo tu vida. Se está rompiendo la cárcel. Y sé que no se siente así. Sé que cuando estás en medio de esa ruptura, lo que sientes no es liberación. Lo que sientes es miedo. Lo que sientes es confusión. Lo que sientes a veces es un dolor que no puedes ni ubicar. Pero pregúntate esto. ¿Cuándo fue la última vez que algo hermoso nació sin dolor? Los dientes de un bebé que crecen. El primer paso tambaleante de un niño que aprende a caminar. El amanecer después de la noche más oscura. El nacimiento siempre duele. El crecimiento siempre duele. La transformación siempre duele. Y eso no significa que esté mal. Significa que es real. Está bien. Todo esto suena muy bonito. Pero te escucho preguntarte. ¿Y entonces qué hago? Porque entender que tu estilo de vida se está rompiendo está bien, pero si no sabes qué hacer con eso, el entendimiento no basta. Así que vamos a lo práctico. 4 pasos, simples de entender, difíciles de hacer, pero posibles. El primero, acepta la incomodidad en lugar de huir de ella. La mayoría de las personas, cuando sienten incomodidad, buscan inmediatamente una salida. Se distraen, comen de más, beben un poco más, trabajan de más, se sumergen en las redes sociales. Hacen cualquier cosa para no quedarse solas con lo que sienten. Y eso tiene sentido. La incomodidad duele. Y el cerebro humano está diseñado para evitar el dolor, pero cuando huyes de la incomodidad, no desaparece, se acumula. Y lo que hoy es una incomodidad manejable, se convierte mañana en una crisis que ya no puedes ignorar. El primer paso es simple. Cuando sientas la incomodidad, en lugar de correr, quédate. Respira. Y pregúntate, ¿qué me está intentando decir esto? No tienes que resolverlo en ese momento. No tienes que entenderlo inmediatamente. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. El segundo paso, elige con valentía, aunque no tengas garantías. Adler era muy claro en esto. La libertad no es la ausencia de miedo. La libertad es elegir a pesar del miedo. Hay personas que llevan años esperando, a sentirse seguros para dar el paso, esperando a tener todas las respuestas, esperando a que desaparezca la duda, pero esa seguridad que esperan nunca llega antes de la acción. Llega después. La valentía no es actuar cuando ya no tienes miedo. La valentía es actuar cuando el miedo está ahí, cuando la duda está ahí,
cuando nadie puede garantizarte que saldrá bien. Así que pregúntate, ¿qué decisión llevas posponiendo porque estás esperando sentirte listo? ¿Qué conversación llevas evitando porque no sabes cómo terminará? ¿Qué paso llevas sin dar porque no tienes garantías? No necesitas garantías. Necesitas valentía. Y la valentía no se espera, se practica, con pequeñas decisiones, todos los días. El tercer paso. Deja de construir tu vida sobre la aprobación ajena. Este es, quizás, el más difícil de todos, porque la necesidad de aprobación no es un defecto de carácter, es una respuesta aprendida, una estrategia que tu mente desarrolló para mantenerte seguro en tu entorno. Pero llega un punto en que esa estrategia te cuesta más de lo que te da. Te cuesta autenticidad, te cuesta dirección, te cuesta paz. La pregunta que Adler te haría en este momento es, ¿estás viviendo para ser aceptado o estás viviendo para ser tú? Porque si vives para ser aceptado, siempre serás prisionero de lo que otros piensan. Y lo que otros piensan cambia constantemente. Nunca está del todo a tu alcance, y con frecuencia no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con sus propios miedos, con sus propias historias, con sus propios estilos de vida. Un ejercicio práctico. La próxima vez que vayas a tomar una decisión, pequeña o grande, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque yo quiero hacerlo? ¿O lo estoy haciendo porque creo que alguien espera que lo haga? No siempre tendrás el valor de actuar desde lo primero, pero al menos sabrás desde dónde estás eligiendo. Y esa conciencia ya es el principio del cambio. El cuarto paso, construye propósito, no perfección. Adler creía que el ser humano necesita un sentido, no felicidad constante, no comodidad, no ausencia de problemas. Sentido. Y ese sentido no se encuentra, se construye. Hay personas que llevan años buscando su propósito, como si fuera un objeto perdido que en algún momento van a encontrar debajo del sofá. Pero el propósito no funciona así. El propósito emerge cuando empiezas a actuar desde lo que más te importa, cuando conectas con algo más grande que tú mismo, cuando usas lo que eres para contribuir a otros. Y no tiene que ser algo grandioso, no tiene que ser cambiar el mundo ni dejar un legado inmortal. Puede ser simplemente estar completamente presente para las personas que amas. Puede ser hacer tu trabajo con una autenticidad real. Puede ser honesto en conversaciones, donde antes callabas por miedo. El propósito no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Solo tiene que surgir de lo más honesto de ti mismo. Y cuando actúas desde ahí, algo cambia. No de golpe, no de forma dramática, pero algo en ti se asienta, algo en ti sabe que estás en el lugar correcto, yendo en la dirección correcta. Aunque el camino sea incierto, aunque todavía no puedas verlo entero. Quiero terminarte contando algo. Alfred Adler no tuvo una vida fácil. Fue un niño enfermizo. Tuvo que luchar contra la sombra de su propio hermano mayor. Fue rechazado en círculos académicos. Se alejó de Freud, de su maestro, cuando vio que el camino que él necesitaba era diferente. Y en lugar de dejar que eso lo rompiera, lo usó. Usó su complejo de inferioridad para entender el complejo de inferioridad. Usó su propio dolor como brújula hacia algo más grande. Usó cada ruptura como material de construcción. Y lo que construyó sigue ayudando a personas más de un siglo después. Tú no eres diferente a él. Lo que se está rompiendo en ti ahora mismo puede ser el material con el que construyas la versión más auténtica de ti mismo. No mañana. No cuando todo esté resuelto. No cuando hayas superado todos los miedos. Ahora, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que sabes y también con todo lo que todavía no sabes. Las grietas no son el final de la historia, son la prueba de que algo ha crecido tanto dentro de ti que ya no cabe en el recipiente antiguo. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Hay una frase que me acompaña y que quiero dejarte hoy. No eres el resultado de lo que te pasó. Eres el resultado de lo que decidiste hacer con lo que te pasó. Y esa decisión siempre está en tus manos. Hace unas horas, antes de que encontraras este vídeo, sentías que algo en tu vida se estaba rompiendo. Y tenías razón. Pero ahora sabes que no se está rompiendo tu vida. Se está rompiendo quien ya no puedes seguir siendo. Se está rompiendo el miedo que te ha contenido demasiado tiempo. Se está rompiendo la necesidad de aprobación que te ha impedido ser tú. Se está rompiendo el estilo de vida que aprendiste, cuando aún no sabías que podías elegir uno diferente. Y desde esas grietas, desde ese lugar donde ahora estás, incómodo y vivo, asustado y en movimiento, es exactamente desde donde empieza todo. Cuídate mucho. Y no olvides esto. El hecho de que estés buscando respuestas ya dice todo sobre quién estás eligiendo ser.